A la hora de tomar decisiones podemos basarnos en muchas cosas, pero la mayoría de ocasiones podemos englobar esas decisiones tomadas a dos fuentes: decisiones tomadas por la mente racional o decisiones tomadas por la intuición. Y para entendernos mejor, vamos a decir que la mente racional es el cerebro y la intuición es el corazón. Y dentro de la racional, dentro de las decisiones racionales, podemos encontrar dos posibles decisiones a tomar. Todo esto resumido, por supuesto, para entenderlo mejor. Pero esas dos pueden ser decisiones tomadas por el miedo o decisiones tomadas por puro raciocinio. Ejemplo de decisiones tomadas por miedo. Tengo ansiedad, tengo miedo al futuro y no sé qué debo hacer con mi vida. Así que voy a decir que tengo que hacer esto, o que tengo que hacer aquello otro. O directamente es tan grande mi miedo al futuro que no sé qué tengo que hacer, por lo que mi respuesta es no lo sé, así que no decido nada. Todo esto puede sonarnos, ¿verdad? Estas decisiones tomadas por miedo ocurren cuando dejamos que nuestras emociones, que nuestro ego, que nuestro instinto de supervivencia nos domine. Es decir, que perdemos el control sobre nosotros mismos cediéndoselo al ego, que se encarga, como digo, de la supervivencia. Entonces el ego, de forma desesperada, a través de ti, a través de tu cuerpo, te va a hacer tomar decisiones malas o decisiones que van a desencadenar un aprendizaje. Van a desencadenar un aprendizaje de vida, de algo que no tendrías que haber hecho o de algo que no sabías, porque no lo sabías o porque obviamente tenías que aprender algo en ese proceso, en ese camino. Esto en realidad no es malo. Esto, lo que tenemos que aprender de esto, más allá de la propia enseñanza que nos deja esa decisión, es aprender a no dejarnos llevar, a controlarnos a nosotros mismos, siendo conscientes de cuándo es el ego el que toma el control de tu cuerpo y cuándo es la luz, por así decir, que hay dentro de ti, cuando toma el control, cuando toma las decisiones. Otro ejemplo de esto pueden ser las personas. A veces, cuando tenemos miedo de perder a una persona, no actuamos con la razón y a veces ni siquiera con la intuición y nos dejamos llevar por el miedo a que esa persona se vaya de nuestra vida y cometemos errores, cometemos tonterías o cosas que no tenemos que hacer. Esto, como digo, no es algo malo, simplemente es algo que tenemos que aprender. En algunos casos es inevitable y si ha sido tu caso o es tu caso o está siendo tu caso, cuando tomamos una decisión por miedo, tenemos dos opciones, se nos presentan dos alternativas. O aprendemos tres alternativas en realidad. O aprendemos lo que esa decisión tiene que enseñarnos, o la repetimos. En caso de que no aprendamos lo que vamos a hacer, lo que podemos llegar a hacer es repetir otra vez esa decisión, pero en una situación diferente, o en su defecto nos controlamos, desarrollamos autocontrol, aprendemos el autocontrol. Y en ese caso, en el caso de las personas, hay que aprender dos cosas. La primera, que cuando alguien se va de nuestra vida es porque su misión en tu vida ha terminado, de momento. Y si tú sales de su vida es porque tu misión en la vida de esa persona ha terminado de momento. Digo de momento no porque vayas a volver con esa persona en caso de que no te guste o no quieras volver con ella, sino porque puede darse que en algún momento os volvéis a cruzar para aprender algo diferente. Casos hay miles, ¿de acuerdo? Y la segunda cosa que hay que aprender de este ejemplo es a no dejarnos llevar por el propio miedo. Una vez más, tenemos que practicar, como digo, el autocontrol, sobre todo el control de pensamiento. La gente que sobrepiensa las cosas debe aprender a ser consciente de que ellos tienen el poder, de que tú tienes el poder sobradamente de controlar tus pensamientos, de controlar los pensamientos y no dejarse llevar por ellos. Y para hacer esto, en la mayoría de los casos, basta con hacer alguna rotura de patrón de comportamiento. Eso quiere decir que si estás sobrepensando o simplemente te dejas llevar por cosas malas, rompas tu patrón de comportamiento. ¿Cómo? Con movimientos bruscos, con un grito mental, algo que te haga espabilarte en ese momento, algo que te saque de donde estás, como si fuese como cuando nos da la corriente, que hacemos un movimiento brusco y nos alteramos un poco, pues lo mismo. En este caso se trata de hacernos a nosotros mismos, podríamos decir, cortocircuitarnos voluntariamente para salir de ese estado, para salir de esa situación.
Aprender a controlar la respiración también es muy útil para esto, porque tendrás que respirar siendo consciente de que estás respirando y hablándote a ti mismo, sobre todo, como si dentro de tu ser, como si dentro de ti vivieran dos personas, el ego o la oscuridad, digamos, y la luz, la que realmente quiere las cosas buenas que tú piensas e imaginas. Pues bien, eso por la parte de decisiones por miedo, digamos. Ahora vamos a las decisiones por raciocinio. Esto, como su nombre indica, son decisiones que tomamos después de analizar una situación, pero en esos pensamientos racionales también pueden influirnos el miedo y el optimismo. Hay que tener en cuenta lo siguiente: creas lo que creas, si lo crees en el fondo de ti, va a terminar ocurriendo, ya sea bueno, ya sea malo o ya sea indiferente. Si tú crees que una cosa puede salir bien, te saldrá bien. Quizá no a la primera, y a la primera sea un aprendizaje. Y aquí muchos es cuando nos podemos desanimar. Pero si seguimos intentándolo, si lo intentamos una vez más y una vez más y una vez más, por más fracasos o aprendizajes que tengamos, realmente son aprendizajes de cómo no hay que hacerlo, solo nos tiene que salir una vez. En el momento nos salga una vez, ya habremos conseguido lo que queremos. Solo tiene que salir una vez. Y si realmente quieres una cosa, la terminarás consiguiendo si crees en esa cosa. ¿Cómo creemos en algo? Queriendo hacerlo. Y si te viene a pensar, quiero creer, pero no puedo, piensa que esa, a fin de cuentas, es una decisión tomada por el miedo a causa de la perspectiva que tienes de esa cosa. En tu mano está decidir si quieres cambiar tu perspectiva y por ende tu decisión con respecto a esa cosa. Puedes hacerlo y ya hemos visto que las roturas de patrón de comportamiento, por ejemplo, pueden ayudarte a creer en algo. Porque cuando te descubras a ti mismo o a ti misma divagando o no creyendo en alguna cosa, en tu mano estará el salir, el romper, el cortocircuitarte a ti mismo, por así decir, para salir de esa situación y tomar tú mismo conscientemente la decisión de creer en lo que estás haciendo, quitarle el control de tu cuerpo a tu ego y tomar tú las riendas de tu cuerpo y de tu vida y de tus pensamientos, por supuesto. Claro está, siendo racionales, que hay muchas más influencias en nuestra vida más allá del pensamiento propio, influencias económicas, de recursos, de tiempo, ¿no? Pero la buena noticia es una vez más que hace más el que quiere que el que puede. Tú puedes querer una cosa, pero no poder conseguirla por esto que hemos dicho, que pueden ser cosas, y recalco el pueden, ¿vale? Pueden ser cosas que se escapen a tu control, como la economía, el tiempo, los recursos, todo esto. Puede escapar a tu control. Pero en realidad, en lo único que sí que vas a tener control en esta vida es control sobre ti mismo y sobre tus pensamientos y acciones. Como esto es así, es sabido que podemos controlarnos, vamos a jugar al juego de controlarnos a nosotros mismos incluso en medio de la tormenta. Mientras pensamos e imaginamos que las cosas que queremos son una realidad en nuestra vida. Tú imagínate lo mismo que harías si esa cosa que quieres fuera real. No digas ojalá, no digas imposible, no digas es que eso es vivir en el mundo de Yuppie, baja a la tierra, a la realidad. Simplemente limítate mentalmente a creer que eso es así, a asumir que eso es así. Asumir quiere decir dar por hecho que una cosa es así. Tú das por hecho que el cielo es azul, o que el agua es transparente, o que los ojos te permiten ver cosas. Das por hecho esas cosas, pues da por hecho que las cosas que deseas son verdad, aunque no veas cómo en tu realidad, en tu entorno, aunque tu ego no te deje ver cómo. Ahí es donde podemos practicar una vez más el autocontrol, porque tu ego te dirá que no, pero tú te controlarás a ti mismo, controlarás tus pensamientos y te dirás, bueno, esto es así, porque yo lo estoy imaginando de esta forma y quiero que sea así, y así va a ser. Depende de ti tomar esa decisión. Al hacer esto, el ego, el miedo del ego, va a asomarse, diciéndote que eso no es verdad, que eso es el mundo de Yuppie, que son tonterías y que tienes que ser realista y trabajar por las cosas. Bueno, en cierta medida esto es cierto, hay que trabajar por las cosas, pero el trabajo más importante que podemos realizar en nuestra vida es el del autocontrol.
es el de controlar lo que dices, lo que haces y, más importante de todo, lo que piensas, por lo que controla lo que piensas y controlarás tu vida y lo que acontece en ella. ¿Y qué hay de las decisiones por intuición? Aquí yo te diría que les hicieras caso siempre, pero hay que aprender a distinguir las intuiciones o una intuición, una corazonada, ¿no?, de lo que no lo es o de lo que no lo son esas decisiones. Una intuición es algo que nos nace de dentro, es algo sincero, profundo, venido, podríamos decir, del subconsciente o de tu corazón. Entonces, cuando tenemos una intuición nacida de algo hacia lo que queremos, es que nuestro subconsciente tiene asumido eso que queremos y nos dice una forma o la forma de actuar que tenemos que tener para conseguir eso. Quizás tú no veas cómo o quizás no veas la manera de ejecutar esa acción, por así decirlo. Y por supuesto, puede no ser infalible. Puede que no veamos algo al instante, pero como digo, viene de dentro, viene del interior, es puro y es sincero, por lo que no es erróneo. Esto no hay que confundirlo con un pensamiento o decisión racional, porque muy a menudo pensamos que algo que hemos analizado, cuestionado y decidido, pensamos que es una intuición. Y muchas veces nos frustramos porque resultó que no era una intuición, sino una decisión equivocada que ha acabado en un aprendizaje, una vez más. Las intuiciones, como digo, algo hecho por intuición es algo que nace de dentro, nace sin más, y sabemos que tenemos que hacer caso porque lo más importante de todo ello es que lo sentimos, lo creemos, nos viene del corazón, nos viene de dentro, no de la mente, ni analítica, ni imaginativa, ni egocéntrica, ni nada, nos viene del pecho, del corazón, algo que sentimos dentro de nosotros. Es algo que sentimos que tenemos que hacer. Eso es intuición. Y por supuesto, puede que no todos los días ni semanas te venga una intuición o te venga esa intuición, pero debes tener claro que cuando sientas algo así, debes hacerte caso a ti mismo, debes hacer caso a eso que te viene porque es algo sentido por tu corazón, por tu subconsciente, es una señal directa que no debemos ignorar. Y como digo, debes aprender a distinguir cuando esto nace de tu interior y cuando es algo que estás pensando o analizando. Y la forma de hacerlo es observarte. Obsérvate y fíjate en lo que sientes. Si ahora, por ejemplo, te pregunto, ¿crees que deberías acostarte a dormir? Seguramente el sentimiento que te venga sea de tu cerebro, sea analítico, cuestionando si hacerlo o no. Si es de día, te vendrá que no es hora de dormir porque es pronto. Pero si es de noche o incluso si ya estás en la cama, pienses que ya lo has hecho, que ya estás acostado. Pero si yo te pregunto, ¿crees que vale la pena intentar por lo menos controlarte a ti mismo para tener un buen estilo de vida y conseguir lo que quieres? Seguramente tu respuesta sea un sí muy suave, sea una sensación de seguridad, de propósito para contigo mismo, y pienses que realmente sí que vale la pena intentarlo y te venga de dentro, notes que es algo que te viene de dentro. Y si te pregunto, ¿crees que vale la pena compartir este vídeo con alguien a quien creas que le puede servir? Espero que tu respuesta sea positiva y espero verte en el próximo vídeo.